qué realmente sucedió en una batalla medieval. No la versión de película, la real, sin luchas épicas a cámara lenta, sin armaduras perfectas, sin música heroica, solo la verdad tal y como era. Para empezar, si eras un soldado promedio, probablemente ni siquiera escucharías la señal para atacar. El tipo con el cuerno generalmente estaba en algún lugar seguro, lejos del combate real. Jugada inteligente por su parte. Los músicos medievales tenían la esperanza de vida más alta en el ejército, justo detrás de los reyes que comenzaban las guerras. En los primeros 15 segundos de batalla, casi la mitad de la línea frontal tropezaba con sus propios pies o con los de sus compañeros. Los campos de batalla medievales no eran campos de desfile ordenados, eran campos fangosos con raíces ocultas esperando hacerte caer de cara al suelo. No hay nada que diga guerrero temible como caer de frente mientras gritas ¡ay, mi tobillo! No cargabas como un héroe en las historias. Te desplazabas hacia adelante en una masa nerviosa, con las rodillas débiles de tanto estar en formación durante horas. El hombre a tu lado respiraba pesadamente, oliendo a ajo y miedo. Las pastillas de menta medievales no existían, lo que podría explicar por qué los soldados gritaban tanto. Era la única forma de respirar sin oler el almuerzo de tu compañero de batalla. Todos gritaban, pero nadie podría decirte exactamente qué estaban gritando. La mayoría de los hombres simplemente gritaban para apagar su terror. Estudios muestran que en combate, aproximadamente el 70% de los hombres emiten ruidos involuntarios que ni siquiera recuerdan después. Si pudieras traducir la mayoría de los gritos medievales, probablemente dirían algo como: «Mamá, ayuda, me arrepiento de todo». Luego llegó el primer golpe. Alguien chocó contra tu escudo. Tus oídos retumbaban, pero no sabías si era por el golpe o por el hombre que te acaba de dar un cabezazo. El ruido era ensordecedor. No música heroica de batalla, sino una pared de gruñidos, gritos y metal golpeando metal o carne. Tu brazo vibraba tanto al bloquear el golpe que tus nietos nacerían con temblores. 2 minutos después, tu gran plan de batalla se redujo a un simple objetivo: mantenerte en pie. Caer significaba la muerte por el peso de otros hombres pisándote. El suelo se volvía resbaladizo con sangre y vómito. Los brazos te dolían de tanto mantener el escudo en alto. El sol te cocinaba dentro de tu gambesón acolchado. La armadura medieval, el sauna portátil más incómodo del mundo. El único programa de pérdida de peso en el que puedes perder 7 kilos de sudor o tu cabeza. Lo que pase primero. Tu mundo se reducía a los pocos metros alrededor de ti. Solo veías los ojos aterrados del hombre frente a ti, que estaba tan confundido como tú. En ese momento, ambos acordaban en silencio que quien te dijo que la batalla era gloriosa, merecía un lugar especial en el infierno. Y todo esto era solo el comienzo. Si sobrevivías al primer choque, enfrentarías la siguiente brutal realidad de la batalla. El combate medieval real se veía más como un violento partido de rugby que como un duelo de esgrima. Los luchadores no se enfrentaban uno a uno. Se agrupaban siempre que podían. 5 contra 1 se consideraba una buena estrategia, no una falta de deportes. Los caballeros no seguían un código de honor en la batalla. Seguían el código de quiero irme a casa vivo, que superaba todo lo demás. La presión de los cuerpos hacía casi imposible usar una técnica adecuada con la espada. Tenías unos 15 centímetros de espacio para mover tu arma. No podías hacer esos grandes y dramáticos arcos de espada cuando estabas apretado hombro con tus compañeros. La mayoría de los combates con espada involucraban movimientos torpes, como si intentaras pinchar a alguien en un abarrotado vagón de metro. De todas maneras, las espadas rara vez eran el golpe mortal. Según el análisis de tumbas de antiguos campos de batalla, la mayoría de las heridas fatales provenían de golpes descendentes en la parte superior del cráneo o el cuello.
Exactamente lo que pasaba cuando alguien caía y otros se apilaban encima. La estrategia medieval en la batalla no era tanto derrota a tu oponente de manera justa, sino más bien patea al que está en el suelo. Luego pégale otra vez y quizás una vez más por si acaso. El pomo de tu espada, esa pesada perilla metálica en el extremo del mango, resultaba muchas veces más útil que la propia hoja. Los expertos en espada lo llaman half sorting o la técnica de golpe de asesinato, donde sujetabas la espada por la hoja y girabas el mango como un martillo. Esta técnica se llamaba golpe de asesinato, que probablemente es el nombre más honesto para cualquier movimiento de combate en la historia. Los cascos salvaban vidas, pero creaban nuevos problemas. Limitaban la visión a una rendija estrecha y convertían tu cabeza en un horno metálico bajo el sol. Después de solo 20 minutos de lucha, la temperatura dentro de un casco medieval podía superar los 38 grados Celsius. Muchos luchadores morían no por heridas, sino por agotamiento por calor. Los caballeros medievales básicamente luchaban dentro de saunas portátiles mientras la gente intentaba matarlos, lo que los convertía en los humanos más valientes o más tontos de la historia. Si caías durante este caos, tenías aproximadamente 2 segundos para levantarte, no porque hubiera alguna regla, sino porque era el tiempo que tardaban las botas en empezar a pisarte o las armas en encontrar los huecos de tu armadura. El examen de sitios de batallas medievales muestra que muchos cadáveres fueron encontrados boca abajo en apenas unos centímetros de barro. No eran muertes dramáticas, sino una lenta asfixia después de caer. Las heridas a menudo provenían de ángulos inesperados. Tu armadura podía detener una espada por el frente, pero ¿qué pasaba con el tipo que te golpeaba por detrás o por los lados? Un luchador típico recibía ataques desde al menos 3 direcciones diferentes en un solo minuto. Tu cabeza giraría tratando de seguir todas las amenazas, lo cual es irónico, ya que mantener tu cabeza literalmente en su lugar era el objetivo principal. La presión, el pisoteo y la desorientación causaban más muertes que las habilidades de combate en sí. Si por algún milagro sobrevivías a este caos de montonera, con todas tus extremidades aún pegadas, tu siguiente desafío sería lidiar con las armas que te lanzaban. Las armas de las batallas medievales no eran las relucientes obras maestras que ves en las vitrinas de los museos. La mayoría eran herramientas rudas, diseñadas para un único propósito: romper lo que fuera que estuviera entre tú y las partes blandas de tu enemigo. Hablemos primero de las hachas. Las hachas de batalla no eran nada elegantes. Eran básicamente la misma herramienta que se usaba para cortar madera, solo que modificada para cortar escudos, armaduras y, lamentablemente, huesos humanos. Tenían una gran ventaja. No necesitabas mucha formación para usarlas de manera efectiva. Golpea con fuerza, apunta más o menos cerca de tu objetivo, y la física se encargará del resto. El inconveniente, una vez que tu hacha se clavaba en algo, ya fuera un escudo de madera o la caja torácica de alguien, a menudo se quedaba atrapada. Los hallazgos en campos de batalla medievales muestran que muchos portadores de hachas morían mientras intentaban liberar su arma. Un hacha atrapada en tu enemigo era el equivalente medieval de que tu teléfono se apagara con un 99% de batería. Frustrante y potencialmente mortal. Las lanzas eran el arma más común en los campos de batalla medievales, con algunos ejércitos usándolas en hasta el 70% de sus fuerzas. ¿Por qué? Eran baratas de fabricar y requerían mínima formación. Un simple asta de madera con una punta metálica podía producirse en masa fácilmente, incluso por reinos más pequeños con recursos limitados. El verdadero beneficio era el alcance. Podías apuñalar a alguien desde 1,80 metros de distancia, mientras ellos aún intentaban acercarse lo suficiente para golpearte. El inconveniente era la maniobrabilidad. En formaciones apretadas, las lanzas se convertían más en un peligro que en una ayuda.
Los registros de batalla mencionaban numerosas lesiones accidentales por lanzas entre aliados. Muchos soldados medievales fueron pinchados más veces por las lanzas de sus compañeros que por las de sus enemigos. Una dolorosa lección en aprender a cuidar tu espalda en el sentido más literal. Las masas resolvían un problema que las espadas no podían: la armadura de placa. A medida que mejoraba la armadura metálica, cortarla se volvía inútil. ¿La solución? Deja de cortar y empieza a aplastar. Una masa era esencialmente una bola metálica pesada en un palo diseñada para abollar la armadura hacia adentro, rompiendo huesos sin necesidad de cortar el metal. Sencillo, efectivo y aterrador. Los registros de la iglesia de la época muestran que muchos caballeros religiosos preferían las masas porque, técnicamente, no derramaban sangre y, por lo tanto, no violaban las restricciones religiosas. La lógica medieval en su máxima expresión. No puedo abrirte en dos, pero puedo convertir tus entrañas en pudín. Dios está totalmente de acuerdo con eso. Las espadas se llevan toda la gloria en las historias, pero en realidad eran el arma menos común en los campos de batalla medievales. ¿Por qué? Eran caras, muy caras. Una buena espada podía costar tanto como una casa pequeña. Requerían acero especial, artesanos calificados y años de entrenamiento para usarlas eficazmente. Solo los nobles y soldados profesionales las portaban habitualmente. Y, contrariamente a la magia del cine, las espadas se rompían con frecuencia. El análisis de espadas de campo de batalla muestra que muchas habían sido reparadas varias veces antes de su último uso. Nada arruina tu momento heroico, como ver cómo tu espada elegante se rompe en dos con el primer golpe, dejándote sosteniendo lo que, en realidad, no es más que un caro palo de metal. Luego estaban las armas improvisadas, las soluciones desesperadas de los ejércitos campesinos y los luchadores de última instancia. Las herramientas de granja reutilizadas para la guerra eran sorprendentemente comunes. Las mazas, los trillos, las horcas e incluso las palas afiladas aparecían regularmente en los campos de batalla medievales. Los registros de varias batallas importantes indican que hasta el 20% de los soldados comunes luchaban con equipo agrícola modificado. Estas armas improvisadas a menudo resultaban sorprendentemente efectivas, principalmente porque nadie esperaba ser derrotado por una herramienta de jardinería. La muerte por pala no era gloriosa, pero era tan definitiva como la muerte por espada y considerablemente más embarazosa de explicar en la vida después de la muerte. La calidad de la fabricación de las armas también variaba enormemente. Mientras que los reyes y los nobles empuñaban piezas hechas con gran maestría, la mayoría de los soldados comunes usaban armas producidas en masa de calidad cuestionable. Óxido, mangos sueltos y metal mal templado eran problemas comunes. Muchas armas fallaban durante el combate, dejando a sus dueños buscando alternativas. A medida que estas rudimentarias armas encontraban sus objetivos, los combatientes medievales aprendieron rápidamente que la armadura no los hacía invencibles, solo más lentos al intentar escapar, y las heridas que dejaban estas herramientas brutales abrían la puerta a un nivel completamente nuevo de horror en el campo de batalla. Todas esas armas de las que hablamos no estaban diseñadas para lucir bien, estaban diseñadas para desgarrar cuerpos humanos, y eso es exactamente lo que hacían. La armadura ayudaba, pero no tanto como pensarías. La cota de malla podía detener una espada que cortara, tal vez 2 veces, pero un golpe directo de hacha o maza, esa malla se doblaba directamente hacia tu carne, convirtiendo tu protección en parte de la herida. Los registros de cirujanos de campo de batalla indican que alrededor del 40% de las bajas de caballeros con armadura tenían huesos rotos, a pesar de que su armadura estaba intacta. La armadura era básicamente el plástico de burbujas medieval. Podía manejar la primera caída,
pero cualquier cosa después de eso solo hacía ruidos crujientes mientras te rompías. Un golpe en el hombro podría llevarse todo el brazo. Las armas medievales no hacían cortes limpios. Desgarraban, destrozaban y mutilaban. La mayoría de los combatientes que perdían extremidades en batalla no morían por la herida en sí, sino por la pérdida de sangre o por la infección que venía después. La pérdida de sangre ocurría mucho más rápido que en las películas, donde los héroes siguen luchando a pesar de las múltiples heridas. El cuerpo humano contiene aproximadamente 4,5 litros de sangre, y perder solo 2 litros puede causar desmayo. Los registros sugieren que muchos soldados se desangraban en menos de 5 minutos después de recibir heridas graves. A veces ni siquiera sabías que te habían golpeado hasta que tu visión se nublaba y tus rodillas cedían. Las lesiones internas causadas por armas contundentes eran en realidad peores que los cortes. No había nada que coser, solo dolor y pánico. Un golpe sólido de masa podría no romper la piel, pero podía hacer estallar órganos, fracturar costillas o causar sangrados cerebrales. Los médicos medievales tenían un término técnico para estas lesiones ocultas: el síndrome de «oh no, estaba bien hace un minuto». No todas las heridas eran dramáticas. Los dientes volaban cuando los cascos recibían golpes. Los ojos eran desgarrados por astillas de escudos rotos. Pequeñas heridas que hoy solo necesitarían unos pocos puntos de sutura se volvían mortales debido a la infección. Los registros de hospitales monásticos muestran que por cada soldado que moría en batalla, 3 más morían después por infecciones derivadas de las heridas. No había médicos esperando en las líneas. Lo más cercano a la medicina de campo era que otros soldados ataran cinturones alrededor de las extremidades heridas para detener el sangrado o cauterizar las heridas con las puntas de dagas calentadas. Las escalas de dolor medievales iban desde «todavía puedo pelear» hasta «por favor, mátame ya», con muy poco en el medio. Los hospitales de campaña, cuando existían, solían ser solo tiendas donde los heridos se tendían sobre paja. Las herramientas quirúrgicas no se esterilizaban. Tal vez las limpiaban con un paño si tenías suerte. Las tasas de éxito de la cirugía en el campo de batalla rondaban el 30%, y la mayoría de los procedimientos involucraban amputaciones, no porque fuera siempre necesario, sino porque era lo más rápido. El trauma mental de estas heridas a menudo resultaba tan devastador como el daño físico. Muchos sobrevivientes describieron cómo sentían que sus mentes se fragmentaban durante la batalla, especialmente después de ver o experimentar heridas horribles. Y a medida que la batalla continuaba, tu mente comenzaba a jugarte trucos. El campo de batalla medieval no solo era una prueba de fuerza física, era una pesadilla mental para la que pocos estaban preparados. A medida que la batalla se alargaba, algo extraño sucedía en la mente de los combatientes, algo que el entrenamiento no podía prevenir y que el valor no podía superar. ¿Dónde estoy? Esta pregunta perseguía a muchos luchadores después de solo 10 minutos de combate. El movimiento constante, el girar para enfrentar amenazas por todos los lados, y la falta de una línea de visión clara significaba que muchos soldados rápidamente perdían el sentido de la dirección. Sin sistemas de comunicación modernos, las unidades se separaban y desorganizaban. Los estudios de los relatos de batalla revelan que aproximadamente el 60% de los soldados medievales no podían identificar en qué dirección estaban mirando después del primer choque. Esto explica por qué algunas batallas terminaban con ambos bandos retirándose accidentalmente unos de otros. El juego más mortal del mundo de tú vas primero. Ese tipo está conmigo o contra mí. Reconocer amigos de enemigos se volvía casi imposible una vez que el combate comenzaba en serio. Aunque los ejércitos solían usar colores o símbolos para identificarse, estos se cubrían rápidamente de barro, sangre y polvo.
En el pánico de la batalla, los soldados a veces abatían a sus propios compañeros por error. Los registros de la batalla de Talton, en 1461, muestran que hasta 1 de cada 10 caídos pudo haber sido causado por fuerzas amigas, con cientos o miles de combatientes girando alrededor del campo de batalla. Las decisiones en fracciones de segundo a menudo tenían consecuencias mortales. ¿Es esta mi sangre? Un momento aterrador ocurría cuando te dabas cuenta de que estabas cubierto de sangre, pero no podías saber si era la tuya, la de tu enemigo o la de tus amigos. Las salpicaduras de sangre de muertes cercanas podían cubrirte de pies a cabeza, haciendo imposible saber si estabas herido sin tomarte el tiempo para verificar. Tiempo que no tenías cuando alguien intentaba aplastarte la cabeza. Muchos luchadores describieron la experiencia surrealista de estar empapados en sangre, pero sin estar heridos, mientras que otros no notaban heridas graves hasta que se sentían mareados por la pérdida de sangre. ¿Golpeo ahora o sigo agachándome? Las decisiones de combate se volvían casi automáticas a medida que la batalla avanzaba. La mente consciente no podía procesar la información lo suficientemente rápido como para tomar decisiones meditadas. En su lugar, los combatientes dependían de la memoria muscular y el instinto. Los ejercicios de entrenamiento, practicados una y otra vez por los soldados, tomaban el control, como una coreografía que tu cuerpo recuerda, incluso cuando tu mente se queda en blanco. Los que sobrevivieron a las batallas a menudo informaban no recordar las acciones específicas que tomaron. Sus cuerpos peleaban mientras sus mentes se iban a otro lado. Es como cuando conduces a casa y de repente te das cuenta de que no recuerdas los últimos 10 minutos del viaje, excepto que en lugar de haberte perdido un giro, tal vez hayas apuñalado a 7 personas. El cerebro humano simplemente no estaba diseñado para manejar el estrés del combate medieval. El miedo, la rabia y la confusión se alternaban controlando el comportamiento, dejando poco espacio para el pensamiento estratégico. Estudios modernos sobre cómo el cerebro procesa el estrés extremo muestran que las funciones cognitivas superiores se apagaban bajo amenaza, dejando solo los instintos básicos de supervivencia activos. Para los combatientes medievales, esto significaba que sus tácticas de batalla cuidadosamente planificadas a menudo cedían lugar a respuestas primarias en cuestión de minutos. Empezabas a golpear sombras en lugar de personas. A medida que la fatiga y el estrés aumentaban, la visión se podía reducir a un túnel. En lugar de ver personas enteras, los combatientes comenzaban a reaccionar solo a los movimientos y formas básicas. Un destello de metal, un borrón de color, algo viniendo desde la izquierda. Amigo o enemigo se volvía irrelevante en ese estado. Si algo se movía hacia ti, lo golpeabas. Los registros de sobrevivientes de batallas medievales mencionan consistentemente este extraño desapego, donde otros humanos dejaban de parecer humanos y se convertían solo en amenazas u obstáculos. Después de suficientes minutos de esta sobrecarga sensorial, el cuerpo se movía por sí mismo mientras los pensamientos se convertían solo en ruido blanco. Los psicólogos de combate modernos llaman a esto la mente de batalla, un estado donde la acción precede al pensamiento consciente. En este estado alterado, los combatientes reportaban sentirse desconectados de sus cuerpos, como si se estuvieran mirando pelear desde una distancia. El tiempo se estiraba o se comprimía, con algunos soldados recordando minutos de combate que los testigos decían duraron horas, o horas que pasaban en lo que sentían como momentos. Esta desorientación mental hacía que la batalla fuera aún más caótica de lo que ya era, y cuando se volvía demasiado para soportarlo, muchos elegían la única opción que en realidad tenía todo el sentido. Los libros de historia glorifican las últimas resistencias. Las películas muestran soldados heroicos luchando hasta la muerte. La realidad, la mayoría de los soldados medievales tenían un enfoque más sensato. Cuando las cosas se ponían feas, corrían.
Los registros del campo de batalla muestran que alrededor del 40% de los ejércitos medievales huían antes de que el combate llegara a su punto máximo. Esto no se veía como algo vergonzoso por parte de los soldados comunes. La vergüenza venía de los nobles y caballeros con reputaciones que proteger. Los combatientes campesinos seguían el principio del «me gustaría ver a mi familia de nuevo». Los soldados de infantería medievales tenían un dicho: «El cementerio está lleno de héroes. La taberna está llena de corredores». Las batallas a menudo terminaban porque un bando entró en pánico primero. Una vez que unas pocas personas empezaban a correr, se creaba una reacción en cadena. La batalla de Hastings presentó varios momentos donde las fuerzas sajonas rompieron, huyeron, se reagruparon y regresaron antes del resultado final. Muchos combatientes fingían estar muertos, fingían heridas o pedían misericordia cuando quedaban atrapados. Algunos se escondían detrás de caballos o carretas. Un soldado francés sobrevivió arrastrándose dentro de un caballo muerto durante horas. No es exactamente la historia heroica que contarías a tus nietos. Correr también tenía sus propios peligros. Los compañeros podrían derribarte por deserción, y en armaduras pesadas, correr cualquier distancia era agotador. Muchos caballeros fueron capturados simplemente porque se quedaron sin aliento después de 100 yardas. Aquellos que lograban escapar con éxito a menudo descubrían que la victoria no se trataba de gloria. Era mucho más simple que eso. Cuando pensamos en la victoria en las películas de guerra, vemos soldados celebrando, ondeando banderas y dando discursos heroicos. La realidad medieval, mucho menos digna de Instagram. Si todavía estabas de pie cuando el polvo se asentó, felicitaciones. Ganaste. Eso era básicamente el único criterio de victoria. No había ceremonias elaboradas, ni medallas, solo el profundo alivio de no estar muerto todavía. Básicamente, era el juego más mortal del mundo de las sillas musicales. Cuando la pelea terminaba, quienquiera que aún estuviera de pie obtenía el premio de seguir con vida. No estallaban vítores dramáticos cuando las batallas terminaban. La mayoría de los sobrevivientes estaban demasiado exhaustos, heridos o traumatizados para celebrar. Los campos de batalla, después de la lucha, eran lugares inquietantemente silenciosos, con los combatientes simplemente sentados donde estaban, demasiado agotados para hablar. El típico grito de victoria no era un «hurra», sino algo más como «gracias a Dios, eso terminó. ¿Alguien tiene agua?» Y tal vez un par de pantalones nuevos que no tengan sangre ajena. El enfoque inmediato después de la batalla era lo práctico. Te limpiabas la sangre de la cara. Con suerte, no era la tuya. Y revisabas si tenías heridas que no habías notado. Buscabas a tus amigos y recogías las armas útiles del suelo. Las listas de verificación medievales, post-batalla, eran simples. Brazos aún puestos. Piernas aún funcionales. Amigos, algunos perdidos. Enemigos, más perdidos. En general, un buen día. El campo se convertía en un mercado sombrío después de la batalla. Se despojaba de valiosa armadura a los muertos, sin importar de qué bando lucharan. Incluso las botas eran tomadas de los cadáveres si parecían mejores que las tuyas. Los programas de reciclaje medievales estaban muy por delante de su tiempo. Nada se desperdiciaba, especialmente si era brillante o aún tenía buen filo. Celebrabas bebiendo cualquier alcohol disponible para adormecer tanto el dolor físico como el mental. Un cronista inglés notó, después de una gran batalla, que los hombres bebían durante 3 días sin pausa, como si intentaran ahogar lo que habían visto en jarras de cerveza. Las fiestas de victoria medievales eran menos «somos los campeones» y más «por favor, ayúdenme a olvidar todo esto gracias a la magia de la fermentación». Las carpas médicas se llenaban con los heridos. Los hospitales de campaña tenían tasas de mortalidad entre el 25% y el 50%. Las salas de espera de los hospitales medievales tenían solo 2 categorías:
podría vivir y probablemente no. Tu categoría dependía en gran medida de si el cirujano había dormido lo suficiente la noche anterior. Las secuelas físicas persistían durante días. Aparecían moretones en lugares donde no recordabas haber sido golpeado. El sueño llegaba con dificultad, interrumpido por movimientos repentinos para bloquear ataques que no estaban allí. Nada dice guerrero exitoso como pegarle al aire mientras duermes y accidentalmente darle un ojo morado a tu pareja mientras luchas contra un enemigo que murió hace 3 años. Y en algún lugar del barro, un casco roto reposaba torcido sobre un palo. Los campos de batalla medievales rara vez se limpiaban. Simplemente se cubrían con el tiempo, con pedazos ocasionales de metal saliendo a la superficie siglos después. Lo que las películas llaman victoria era en realidad solo el comienzo de un tipo diferente de lucha. Una lucha no contra los enemigos, sino contra el dolor, la pérdida y el conocimiento de lo que los humanos podían hacer entre sí cuando se les ordenaba pelear.